Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de mayo de 2024 y esto es La Contracrónica. Benjamín Netanyahu anunció el lunes pasado que su gabinete de guerra había decidido por unanimidad lanzar una ofensiva sobre la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. La razón que esgrimió fue que en Rafah se encuentra el último reducto operativo de Hamás, con el que deben acabar para poner fin a la guerra. Tras conocerse la noticia, la ONU advirtió que la operación era realmente complicada y muy arriesgada, porque aquello está lleno de refugiados. Aproximadamente 1,5 millones de personas que no tendrán ya dónde huir porque buena parte de la franja ya está ocupada y con orden de evacuación para la población civil. Pero la decisión del gobierno israelí era inamovible. Ese mismo lunes dieron comienzo las operaciones con ataques aéreos que preludiaron la operación terrestre. Se calcula que en Rafah hay 4 batallones de Hamás muy curtidos en combate y que cuentan con una extensa red de túneles para comunicarse y abastecerse. Nada distinto, por lo demás, a lo que los israelíes se han encontrado en otras partes de la Franja de Gaza, como la capital. Eso sí, en otras ciudades donde se han llevado a cabo operaciones similares, caso de Han Yunis, por ejemplo, esto fue hace unos meses, los soldados israelíes pudieron moverse barrio por barrio, sector por sector, pero la población civil ya había huido del lugar, lo que facilitó mucho las cosas. El gobierno de Netanyahu es consciente del problema, pero no se ha echado atrás. El lunes reubicaron a 100.000 refugiados en una zona humanitaria junto a la costa, pero 100.000 es una pequeña fracción de todos los que se encuentran atrapados en Rafah. Esto les ha obligado a improvisar una evacuación de la zona. Pero la realidad es que no hay sitio en donde meter a tanta gente. Los innumerables problemas que atravesaba la población palestina han ido a más, provocando un fuerte rechazo en Occidente, que hoy por hoy es el principal y casi único sustento diplomático de Israel. La crisis humanitaria, agravada por la última ofensiva, ha distanciado a Estados Unidos y a otros aliados del gobierno israelí. La Unión Europea no acepta esa evacuación y ha pedido a Netanyahu que se replantee la operación y que convoque negociaciones de paz cuanto antes. Estados Unidos, por su parte, ha pedido que la ofensiva sea quirúrgica, que se centre únicamente en localizar a los comandos de Hamás, algo que Netanyahu rechaza de plano. Joe Biden, presionado por la opinión pública y especialmente por las protestas en los campus universitarios, ha terminado dando un ultimátum a Israel. Si efectúan una ocupación a gran escala de Rafah, decretará un embargo de armas. Hasta el momento ese embargo no se ha materializado y la ocupación todavía no se ha desplegado en su totalidad. Se calcula que unos 300.000 palestinos han huido de Rafah hasta el día presente y todos los intentos de llegar a un alto el fuego han fracasado. Por ahora el ejército israelí no ha lanzado una ofensiva total en la franja. Se han limitado a presionar y tomar los alrededores de la ciudad de Rafah al tiempo que bombardean la misma ciudad con artillería y desde el aire. Netanyahu camina sobre el filo de una navaja y es muy consciente de ello. No puede prescindir de las armas estadounidenses, pero tampoco se puede echar atrás. La opinión pública israelí está en su mayor parte de acuerdo con terminar cuanto antes con esta guerra, pero ese cuanto antes no incluye dejar a la mitad las operaciones en Gaza. No es aventurado decir a estas alturas que la guerra de Gaza se ha convertido en lo más parecido a una guerra interminable. Son ya más de 7 meses de guerra que han ocasionado miles de muertos, especialmente en el lado palestino, y lo que es peor, el fin de esta guerra no se vislumbra cercano. Os voy a mostrar un mapa del estado actual de la situación, el estado actual de la cuestión en aquella parte del mundo para que os hagáis una idea. El mapa lo podéis ver si estáis escuchando el programa a través de YouTube, lo tenéis ya en pantalla, y en el caso de que lo estéis escuchando a través de iVoox, no tenéis más que ir a la zona de comunidad dentro de la aplicación o en la web mismo, vais a comunidad y ahí veréis el mapa. Es un mapa de la Franja de Gaza y sus cercanías, es decir, Israel y la porción de Egipto que es fronteriza con la Franja de Gaza. Bien, lo tenemos todos a la vista ya. Yo el primero lo tengo aquí delante de la pantalla. Bueno, lo primero que os habréis advertido es lo pequeño que es esto. Del tamaño de la Franja de Gaza ya hemos hablado en otras ocasiones. Es un lugar realmente pequeño, es diminuto. De norte a sur tiene unos 40 kilómetros de largo. Es decir, desde la frontera norte, cerca de Sderot, hasta la frontera de Rafah, hasta Egipto. 40 kilómetros es muy poco. De este a oeste, en su parte más ancha, es decir, en el sur, más o menos a la altura de Han Yunis,
tiene unos 12 kilómetros y en su parte más estrecha, que es el centro, unos 5 kilómetros. Estoy hablando siempre en línea recta. Vamos a ponerlo en perspectiva y esto nos permite hacernos una idea de lo pequeño que es aquello. Vamos a ponerlo en perspectiva, Madrid. Si la frontera norte de la Franja de Gaza estuviera en la Puerta del Sol, la frontera sur estaría poco antes de los túneles de Guadarrama, es decir, pasado Villalba. Los túneles de la autopista, quiero decir. Si nos vamos a Barcelona, si la frontera norte estuviera en la Plaza de Cataluña, la sur estaría más o menos en Canet de Mar, ya en la costa. Si la frontera norte, si nos vamos, por ejemplo, a otro lado del Atlántico, a Argentina, por ejemplo, si estuviese en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, la frontera sur estaría poco antes de llegar a La Plata, a la ciudad de La Plata. Hagamos la comparación con Ciudad de México. Si la frontera norte estuviera en la Plaza del Zócalo, el mismo centro de Ciudad de México, la frontera sur estaría pasado Texcoco de Mora, unos kilómetros más allá. Si lo comparamos con Santiago de Chile y su entorno, si la frontera norte estuviese en el Palacio de la Moneda, la frontera sur estaría en Paine. Puedo seguir así con más ciudades, pero bueno, creo que más o menos nos hacemos una idea de lo pequeño que es. Ojo, en su parte más larga, en su parte más corta estamos hablando de entre 5 y 12 kilómetros. Resumiendo, que aquello es realmente pequeño, pero hay mucha gente dentro. Antes de la guerra se estimaba que había unos 2,2 millones, 2.200.000 personas, que en circunstancias normales, como os podéis imaginar, en tan poco espacio, pues vivían ya hacinadas y que ahora viven amén de hacinadas, con todo devastado a su alrededor y con privaciones de todo tipo. Privaciones que, en fin, nos han llegado por múltiples medios. Sabemos que las casas están destruidas, la mayor parte de ellas, no tienen acceso a agua potable en muchos casos, la electricidad va y viene, problemas con las comunicaciones, problemas con los servicios médicos, los suministros más básicos de comida, etcétera. Es decir, ya vivían mal, bueno, pues ahora viven bastante peor. Bien, en el mapa, ya para que nos hemos hecho una idea de cómo está, de cuál es la situación de fondo, en el mapa hay 3 colores. Este mapa es la situación a 12 de mayo. Es decir, hace un par de días. El amarillo es la parte de Israel que los comandos de Hamás penetraron hasta lo máximo que llegaron el día 7 de octubre. En esa zona amarilla es donde se produjo la matanza. Como vemos, a Netivot no llevaron, pero Sderot la ocuparon prácticamente entera y se pusieron en las puertas mismas de Ascalón, que es una ciudad de mediano tamaño que debe de tener como 140.000 habitantes. Vamos, hasta ahí no llegaron a penetrar dentro de la ciudad de Ascalón, pero sí llegaron a las afueras. Y luego toda esa franja donde se ven estos pueblecitos pegados a la Franja de Gaza. Esto es lo máximo que llegaron no a controlar, porque no fue realmente control, pero sí lo máximo que llegaron a penetrar dentro de territorio israelí. El azul, ya dentro de la Franja de Gaza, es la zona controlada por Israel, a 12 de mayo, insisto. El rojo es la zona controlada por los palestinos. La línea discontinua, de color azul, señala las áreas que Israel ha pedido evacuar. Viendo el mapa, ya nos hacemos una idea del teatro de operaciones. O mejor dicho, de lo pequeño que es y la densidad de población que tiene el teatro de operaciones, porque el mapa muestra también, se pueden ver bien, las zonas urbanas. Hay 3 ciudades, Gaza al norte, Han Yunis y Rafah en el sur, y en el centro está la ciudad de Deir al-Balah, y una serie de campamentos de refugiados que con el tiempo devinieron poblaciones estables. Bien, la ofensiva que Netanyahu anunció el lunes pasado y que os contaba en la introducción va dirigida a tomar la ciudad de Rafah, que está en el sur, pegada a la frontera de Egipto, que permanece en manos palestinas. La ofensiva, hasta la fecha, no se ha llegado a desplegar del todo y además se les ha complicado mucho, porque al mismo tiempo que la han puesto en marcha, han tenido los israelíes que combatir en áreas previamente despejadas alrededor de la ciudad de Gaza, que si os fijáis en el mapa está al norte y pintada de azul. Pero veréis que dentro de este mapa se han encargado, lo veréis con más definición si vais a la versión de iVoox, que puedo subir los archivos con más definición, veréis que dentro de la ciudad de Gaza, a pesar de que está el norte en esencia controlado por Israel, hay muchas zonas, barrios de la ciudad, es una ciudad de medio millón de habitantes, o lo fue en su momento, que están bajo control palestino todavía. Es decir, esto nos viene a demostrar la dificultad de conseguir una victoria decisiva sobre el terreno, a pesar de que llevan 7 meses. Se calcula que más de 300.000 palestinos han huido de Rafah, lo que ha provocado, como es lógico, que empeore la crisis humanitaria ya existente. Esto agrava el dilema ante el que se encuentra el gobierno israelí.
Un dilema del que hemos hablado aquí ya en varias ocasiones. Estados Unidos esta vez ya se ha puesto más duro y ha advertido que si Netanyahu lanza un ataque a gran escala contra Rafah, donde hay más de 1 millón de civiles, decretará un embargo de armas. Pero Netanyahu quiere entrar y limpiar la ciudad de milicianos de Hamás, porque, según asegura, allí se refugian 4 batallones. Y no 4 batallones cualquiera, sino que están entre los mejores batallones de Hamás. Unos tipos muy bregados en batalla, buenos combatientes y especialmente peligrosos. Aseguran también que precisamente por eso tomar Rafah es de una importancia capital para el curso de la guerra. Si no lo consiguen, en una palabra, no habrá victoria. No podrán hablar de que han ganado. La idea que quieren transmitir al mundo los israelíes, la quieren transmitir sin éxito hasta la fecha, y que han transmitido ya a su propia opinión pública, en este caso con éxito, es que la batalla por Rafah será la última batalla de esta guerra. Esto evidentemente no significa que sea el fin de la guerra, pero sí al menos de las operaciones a gran escala. No tiene tampoco, y esta es otra de los lugares comunes desde que esto empezó la semana pasada, que iba a ser una operación relámpago. No, ni mucho menos. No tiene por qué ser una batalla corta. Los militares israelíes, de hecho, se lo están tomando con calma. Por una mezcla de razones, unas de ellas, algunas de tipo político, como que no quieren provocar a Estados Unidos más de la cuenta, y las otras de tipo militar, que saben lo que hay dentro y ya están. Si hay alguien que conoce bien la Franja de Gaza, esos son los gazatíes y después los militares israelíes que a lo largo de los últimos años han entrado muchas veces. La tienen perfectamente bien cartografiada y saben lo denso que es aquello, que el combate es las más de las veces es combate urbano y no es precisamente fácil hacerlo. Así que todo lo que hacen se lo toman con bastante calma. Hace una semana ordenaron a la población civil que evacuase a Rafah, ya que sus tropas iban a entrar, pero aún no lo han hecho, o no lo han hecho del todo. Se están limitando por ahora a asegurar una serie de cruces y de corredores que necesitarán cuando se desate el grueso de la ofensiva. Desde Rafah, por supuesto, las partes controladas por los palestinos, que es la práctica totalidad de la ciudad, se siguen lanzando cohetes contra suelo israelí. El sábado pasado, de hecho, uno de esos ataques provocó un herido en la ciudad israelí de Beersheba. Beersheba está más allá de Netivot, está ya muy cerquita, bueno, lo hemos visto hace un momento en el mapa, muy cerquita de la base aérea de Hatzerim. Pero bueno, dentro de lo que cabe las inmediaciones de la Franja de Gaza. Está bastante más lejos, de cualquier manera, que Ashkelon. Pero vamos, que tienen capacidad ofensiva todavía. Pero esta batalla, y hablan en esos términos en los medios israelíes, no se decide a arrancar y tiene una dimensión que permanece oculta. Su intención es también presionar a Hamás para que llegue a un acuerdo que consiste en un alto el fuego en el que esté incluido un acuerdo por los rehenes. Es decir, que en este alto el fuego los israelíes lo declaren a cambio de que se liberen todos, o buena parte, de los 130 rehenes que quedan en Gaza. Fueron 240 en su momento, de los que secuestró Hamás el 7 de octubre. Esto de los rehenes, lo he dicho aquí en más de una ocasión, es lo que más preocupa en Israel. Y lo que en definitiva mueve a la opinión pública de aquel país. Y aquí es importante tratar de meterse en la piel de los israelíes. Es bueno cuando uno ve un conflicto desde fuera, y creo que es nuestro caso, los españoles, los hispanos en general, esto lo vemos desde fuera, tratar de meterse en las dos partes. Empatizar siempre es difícil, pero tratar de al menos de intentarlo, meterse en los zapatos, que dicen los ingleses, de esta gente. Del mismo modo que tratamos de meternos en la piel de los palestinos, también debemos tratar de hacerlo con los israelíes. ¿Qué estaríamos pidiendo en España? Y os hago una pregunta. Si una banda terrorista hubiese penetrado en territorio nacional, hubiese matado a 1.200 personas de la manera tan espantosa en la que aquellos terroristas de Hamás ejecutaron a sus víctimas, con violaciones y demás, niños, mujeres, ancianos, de todo, y se llevase consigo a 240 rehenes. ¿Qué estaríamos pidiendo en España? Pues seguramente estaríamos exigiendo al gobierno y al ejército una respuesta ejemplar y, sobre todo, y lo principal, que recuperase a esos rehenes por cualquier medio y a cualquier coste. Y he aquí el kit de la cuestión.
ese acuerdo por el cual los rehenes, los 130 rehenes, que son 130 inocentes, no lo olvidemos, no llegará mientras Hamás siga gobernando en lo que queda de la Franja de Gaza. Para Hamás esos rehenes son su seguro de vida, o su seguro de que pueden seguir presionando. Hasta que no se establezca un nuevo gobierno, los milicianos de Hamás llenarán ese vacío de poder. Esto es inevitable y es así. Hasta que no se recuperen los rehenes, el ejército israelí tendrá que medirse muy mucho respecto a sus ofensivas, porque sabe que esos rehenes están confundidos entre los terroristas. De hecho, algunos han muerto a causa del fuego israelí, y eso ya se sabe. Luego hay otro problema. El ejército israelí, esto no es ninguna sorpresa para nadie, es muy superior desde el punto de vista militar a las milicias de Hamás. Si se propone tomar un enclave, lo hace sin problemas, y más en un lugar tan pequeño. No estamos hablando de, no lo sé, Ucrania. Que los rusos tengan problemas para invadir Ucrania, pues tiene lógica. Pues no deja de ser un país inmenso, pero estamos hablando de la Franja de Gaza, que es muy pequeñita. Lo hemos visto en el mapa. En Rafah pueden tener éxito. De hecho, no tienen más que proponérselo y ocuparían esta ciudad, que no es de dimensiones gigantescas, la podrían ocupar en una cuestión de días. Si se lo proponen, estoy hablando. El tema es que no es fácil retener, y esto ya se han dado cuenta, retener lo que toman. Ya digo, en Rafah pueden ocuparla y ocupar la ciudad como hicieron ya hace meses con Gaza. Pero han advertido que eso no es sostenible en el tiempo. Al haber tanta población civil pasando las de Caín, este problema se irá regenerando de forma incesante. Cada miembro de Hamás muerto, y mueren todos los días, es un mártir para los que quedan vivos. Y sobre todo para los jóvenes gazatíes que llevan meses en estado de guerra. El viejo dicho cargado de razón, por cierto, de que la violencia solo engendra violencia, en este caso es de una exactitud muy precisa. Los propios militares israelíes se muestran reacios a permanecer además en lo que denominan ya las áreas despejadas. ¿Por qué? Porque son un objetivo fácil para los comandos. Ocupan una zona, un pequeño pueblo, pongamos por caso, y una vez tienen que dejar ahí un destacamento, obviamente. Bien, a partir de ahí ya son objetivo. Esa es la razón por la cual cada vez que despejan una zona, el verbo despejar es el que utilizan las fuerzas de defensa de Israel, tienen que volver a intervenir una y otra vez. Esto lo venimos viendo desde que empezó en el mes de octubre. En suma, que los israelíes se han metido de cabeza en un avispero. Matan unas cuantas avispas, y esto lo hacen con gran diligencia y profesionalidad, porque son muy buenos militares, pero aparecen otras avispas que les toman el relevo. Bueno, este mismo sábado, estamos hablando hace 4 días, la aviación israelí tuvo que bombardear ciertas zonas de Jabalia. Os preguntaréis dónde está Jabalia. Bueno, Jabalia está al norte de Gaza, la zona por la que entraron hace 6 meses, 7 meses. Para eliminar a ciertos grupos que se habían rearmado tras la salida de las tropas israelíes. Es decir, que tan pronto como se van, a los 2 días aquello vuelve a estar lleno de milicianos. Mano de obra no les falta, porque la Franja de Gaza está superpoblada y hay muchísima gente joven. En Europa nos sorprendería la cantidad de gente joven que hay en Gaza. La edad media en la Franja de Gaza es de 19 años. En los países de Europa Occidental ronda los 50 años. Un 40% de la población de Gaza tiene menos de 14 años. Lo que os digo, mano de obra no les va a faltar. La manera en la que han enfocado esto, como decía antes, es insostenible en el tiempo. Los israelíes se imponen con rapidez porque su superioridad en el campo de batalla es abrumadora. Cuentan con mejores armas, mucho mejores armas, tácticas profesionales propias de un ejército profesional, vehículos blindados, artillería, drones, cobertura aérea garantizada. Esto es algo simplemente impensable para los de Hamás. Pero una vez se han impuesto, y lo hacen siempre, más en lugar como Gaza, que es muy pequeño, necesitan ocupar físicamente la zona, exponiéndose a contraataques. Contraataques asimétricos, es decir, no es que les aparezca un batallón y se enfrente directamente a ellos. Si deciden abandonar esa zona, considerando que ya está pacificada y despejada, la situación
se vuelve a complicar en cuestión de pocos días y hay que volver a intervenir. Vamos, un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde la cola. Resumiendo, que el planteamiento de esta guerra vale como operación de castigo, dirigida a recuperar los rehenes, provocando mucho daño en el enemigo. Pero a medio plazo no se puede sostener. Netanyahu tiene que poner sobre la mesa un plan convincente que especifique quién va a gobernar en Gaza, una vez se haya pacificado el territorio. Y además que todo debería ser muy rápido, que no dé tiempo a los de Hamás a rearmarse y a retomar ciertas zonas. Solo podrá pacificarlo si lo ocupa militarmente, empeñando en ello una cantidad notable de recursos materiales y de recursos humanos, exponiéndose además, por supuesto, a que le maten a muchos soldados. Algo que Netanyahu no quiere hacer porque sabe que eso los israelíes quizá lo apoyen el primer mes o los 2 primeros meses, pero luego lo rechazarán. Israel no quiere anexionarse Gaza, en una palabra. Quiere eliminar a Hamás. Pero, claro, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. No quieren tampoco facilitar que la Autoridad Nacional Palestina, cuya sede está en Ramallah, en Cisjordania, se haga cargo del territorio, salvo que practiquen una serie de cambios y de reformas en su interior y en su modo de funcionamiento interno. Algo que la Autoridad Nacional Palestina, por descontado, no quiere hacer. Hasta la fecha, lo más que han hecho es recurrir a los países árabes del entorno para que le ayuden a gobernar Gaza y mantener el orden. Pero sus vecinos han condicionado cualquier ayuda a reactivar las conversaciones para crear un Estado palestino. Algo a lo que se opone de plano el gobierno de Benjamín Netanyahu. Como vemos, la situación está bloqueada por todos los lados. El deterioro de la crisis humanitaria en Gaza presiona a los israelíes, especialmente desde fuera, para que pongan fin a la guerra. El número de muertos en Gaza supera ya los 35.000, esto según fuentes palestinas, que eso sí no distinguen entre civiles y combatientes. Llamar a estos terroristas de Hamás militares es darles un título que no les corresponde. En Europa les han pedido que se abstengan de lanzar una ofensiva contra Rafah y que llame Netanyahu cuanto antes a una conferencia de paz. Y en Estados Unidos la cosa es más grave, porque Joe Biden ha amenazado con embargar la entrega de armas si sigue avanzando hacia Rafah. Esto, como era de esperar, se ha metido de lleno en la política interna estadounidense. No, como era de esperar, porque es que estamos en... Este año está siendo especialmente agitado en Estados Unidos porque hay elecciones dentro de 6 meses. El asunto palestino, que en otras circunstancias esto va a haber sucedido, no lo sé, en 2022 o incluso el año pasado, no hubiera tenido tanto recorrido en la política interna. Pero es que en 6 meses hay elecciones. Y Biden no las tiene ni mucho menos ganadas. Sabe que va a tener que disputar hasta el último voto con Donald Trump. Aquí nos encontramos con una paradoja. Los demócratas llevaban meses presionando a los republicanos, esto lo vimos aquí en la contracrónica, para que aprobasen un paquete de ayuda militar para sus aliados, Ucrania, Taiwán e Israel, diciendo que Estados Unidos, tratando de persuadir a los republicanos que Estados Unidos no podía dejar en la estacada a sus aliados por el mundo. Gente que defendían a Estados Unidos y que les apoyaban, en lugares muchas veces complicadísimos, como es el caso de Israel. Bien, de esto hace solo unas semanas. El proyecto de ley lo vimos aquí, un par de semanas, no ha pasado mucho más tiempo, desde que se aprobó. Bien, pues ahora Biden amenaza con cortar esa ayuda al principal aliado de Estados Unidos en Oriente Próximo. Vamos, que se ha metido en uno de esos callejones sin salidas a los que Biden es tan aficionado y que no sabemos bien cómo va a terminar. Tampoco tenemos ni idea de si Israel se la jugará yendo a por todas en Rafah. El lunes pasado dijo que iban a por todas, pero de lo que dicen a lo que terminan haciendo, a veces hay un trecho bastante grande. No son suicidas, ni mucho menos. Saben que tienen que mantener cierto equilibrio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con sus propios vecinos árabes. Si se lo proponen, como decía antes, tomarán la ciudad de Rafah sin problemas. Pero claro, de nada servirá si no encuentran el modo de salir de la ratonera, de ese círculo vicioso del que hablaba antes. Para eso necesitan a sus vecinos y a Estados Unidos. Decía antes al principio del programa que Netanyahu camina sobre el filo de un cuchillo.
No sé si él sabe hasta qué punto eso es cierto. Si tienes una empresa, estoy seguro de que una de tus principales preocupaciones es cómo protegerte frente a posibles impagos de tus clientes. Pues bien, eso se puede prever si cuentas con Ceste, que tiene un seguro de crédito con la cobertura más amplia del mercado, un 95%, y el menor plazo de indemnización, 2 meses. Se llama Máster Oro Integral. No solo te permite asegurar a todos tus clientes, con precios distintos según la situación de cada uno de ellos, sino que además cuenta con un sistema de monitorización en tiempo real para poder estar siempre informado de su evolución de pagos y de las recomendaciones de crédito que Ceste te suministra. Máster Oro Integral de Ceste incluye además todas las herramientas necesarias para gestionar tus créditos comerciales. Herramientas muy útiles, como acceso a servicios de financiación para que tu empresa pueda disponer de liquidez adelantando el cobro de las facturas aseguradas. También te ayudan a encontrar nuevos clientes con su servicio de prospección de mercados, asesoramiento en comercio exterior y servicios de tecnología para acceder a la información sobre tus créditos comerciales de la forma más eficaz. Entra en ceste.es o llama al 900-104-438 para conocer todo sobre Máster Oro Integral y hacer crecer tu negocio. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José Gregorio, que nos habla de la polémica, o mejor dicho, las polémicas, del último Festival de Eurovisión. Hola, buenos días, Fernando. Te hablo desde el Valle del Jerte. Estamos ahora en la recolección de las cerezas y quería hablarte sobre el último Festival de Eurovisión, donde Israel ha presentado varias canciones y estas han sido rechazadas porque decían que eran canciones muy políticas. Pero podríamos decir que el festival tiene un claro contenido político e ideológico que no se manifiesta del modo claro como debería sobre qué es político o qué no es político, porque ha establecido el ganador y el ganador es un poco abrir la ventana de Overton sobre la teoría queer y bueno, la filosofía que establecía que Paul Beatriz Preciado sobre en un libro que se llamaba Texto Yonki, sobre las hormonas el uso de las hormonas dentro de la sociedad. Bueno, pues la canción ganadora, que supuestamente no tiene un contenido político e ideológico, trata sobre el asunto de no binario o binario. Esto siempre estuvo en el mundo del arte, de los artistas. Recordamos a Liza Minnelli o, por ejemplo, en la película de Cabaret y este tipo de personas dentro del arte, pero ya estamos en un debate filosófico, moral, político, social e ideológico, porque es que el ganador del concurso, digamos que no entro en valoración en él, he visto un vídeo de The Code en el YouTube, que tiene una voz impresionante, es una voz blanca, es una voz impresionante, ¿no? Es un ganador en cuanto a la voz y en cuanto a la canción, pero el contenido está hablando de temas como el transhumanismo, en el fondo, que es la modificación hormonal del ser humano mediante el uso de hormonas que ya empezaron, en la década de los 60 con la píldora y las farmacéuticas, etcétera, con el uso ya total de las hormonas como sustancias legales. Festival de Eurovisión, pues en definitiva ha ganado pues una voz blanca de una persona adulta y en el fondo lo que se está debatiendo y no se pone del todo sobre la mesa es que este cantante pues manifiesta su deseo de
de alguna manera no pertenecer a un género definido, pero que también esto se puede conseguir debido al uso de hormonas. Estamos hablando, no quiero, vamos a ver, respeto totalmente a todo tipo de personas y decisiones, pero estamos hablando de un tema muy complejo desde el punto de vista político, filosófico en el sentido y moral en el sentido de traspasar determinadas líneas y abrirles al debate, porque en el siglo XVI en el siglo XVI, XVII sobre todo, pues había unos cantantes que eran los castritis. Eran personas que tenían una voz blanca y que eran castrados. Estamos en que en Eurovisión pueden entrar a su concurso y ya bueno, estamos hablando en un problema sociológico, político, general sobre la castración hormonal, ¿no? Eso se ha puesto realmente sobre la mesa de alguna manera o ha quedado un poco difuminado, oculto. ¿Por qué todas las delegaciones han votado de alguna manera siguiendo esta situación? Es decir, una persona que puede decidir hacer una castración hormonal, presentarse a un concurso y bueno, para mí es indudable que es una voz impresionante, pero bueno, el debate está ahí y no solamente es un debate sobre Eurovisión. Estamos hablando de la filosofía de Donna Haraway y Paul Beatriz Preciado y es un tema muy muy importante porque se dirige la sociedad de alguna manera sin haberlo previsto de alguna manera. A un tipo de sociedad muy peculiar y pues también recomiendo a la vez que leáis al filósofo Paul Beatriz Preciado con obras como Texto Yonki, que realmente el manifiesto contrasexual, etcétera, realmente es para tener muy en cuenta. Pues mira, José Gregorio, del Festival de Eurovisión nada te puedo decir porque no es algo que yo acostumbre a ver. Mis gustos musicales además van por otro lado. De niño lo veía con mis padres porque, bueno, no daban otra cosa por la tele en aquella época, pero vamos, desde entonces, y te estoy hablando de, no lo sé, mediados de los 80 o por ahí, pues no he vuelto a ver ese festival. De un tiempo a esta parte, sé que ocasiona ciertas polémicas que no tienen tanto que ver con las canciones, es decir, si son mejores o peores. No olvidemos que Eurovisión no deja de ser un certamen musical. Se presentan canciones, cada país lleva el suyo. Y bueno, es un certamen musical organizado por las cadenas afiliadas a Eurovisión. Esa es la razón por la cual Israel, que no está en Europa, participa, geográficamente hablando, quiero decir, participa en Eurovisión. Bueno, y hay unos cantantes. Este festival tiene un montón de años, décadas a sus espaldas. En su época llegó a ser famosísimo. En los 80 todavía lo veía mucha gente, lo veía la población general, quiero decir. Hoy ya no tanto. Y a veces pues hay polémicas. Pero vamos, es que es un tema, sinceramente te lo digo, que no me interesa mucho. Además, dudo que en ese festival se despachen asuntos importantes, de verdad. Vamos, que tiene su público, que lo sigue con gran atención, como, bueno, también tiene su público los toros o los partidos de fútbol. De hecho, creo que el fútbol lo sigue mucha más gente que Eurovisión. A ver, no sé quién ha ganado. Pero bueno, ya que me lo cuentas tú, a mí que el ganador de Eurovisión se declare no binario, pues ni me va ni me viene. Él vive su vida como mejor le conviene y yo la mía. Yo no me meto en la suya y espero que él no haga lo propio en la mía. En eso consiste el orden liberal. Si quieres declararte no binario, pues me parece muy bien. Tienes todo mi respeto y comprensión. El mismo respeto que espero que me profeses a mí por ser binario. Lo cierto es que tampoco sé muy bien, si te soy sincero, en qué consiste eso de ser no binario. Creo que es algo así como no considerarse ni hombre ni mujer. A ver, no sé cuántos no binarios habrá en España, pero sospecho que son pocos. Vamos, que estas cosas posmodernas son para una minoría urbana que ha pasado por ciertas carreras universitarias, tipo antropología y filosofía. Bien, vamos ahora con Alfonso, que vuelve con el tema este que vimos ayer sobre las protestas pro-palestinas en las universidades estadounidenses. Y bueno, estaba escuchando tu contra de hoy, 13 de mayo, y en la contrarréplica ha intervenido un chico que se llama José Francisco, que te pedía un análisis sobre las protestas que está habiendo ahora mismo en las universidades norteamericanas. Tú mencionas que hay un artículo en Vox Populi en el que haces este análisis y bueno,
En general, pues yo estoy de acuerdo en la mayoría de tus apreciaciones, pero de manera así un poco irónica mencionas que quizá muchos de estos universitarios no sabrían ni colocar o indicar dónde se encuentra Gaza en un mapa. Lo que pasa que, bueno, a mí esto me lleva a pensar que estamos hablando de estudiantes universitarios, que se supone que están en las mejores universidades del mundo. Hace poco ha salido el ranking de las mejores universidades y las norteamericanas están en los puestos más altos. Y yo supongo que estos estudiantes tendrán profesores que les enseñan y que les hacen y que les invitan a la discusión y al análisis. Yo sé que quizás en la actualidad pues esto no está ocurriendo y la mayoría de los profesores en estas universidades pues están muy ideologizados, sobre todo hacia la izquierda. Ven con muy buenos ojos el tema del islamismo radical, que luchan contra la opresión occidental y ven a Israel como un país que está ocupando el territorio, que se está extralimitando y que está cometiendo abusos con la excusa del ataque que sufrieron en octubre. Lo que pasa que, bueno, que a mí me cuesta mucho trabajo comprender cómo es posible que estos estudiantes universitarios pues tengan las ideas tan claras con respecto a quiénes son los buenos y quiénes son los malos, cuando tú mismo apuntas en tu artículo que todo es muchísimo más complejo y hay muchos grises. El tema, para no extenderme mucho, yo solamente quiero comentar que tengo un conocido en Córdoba que estudia filosofía y que viajó a Palestina, no sé exactamente dónde. Hace unos días se produjo una exposición de las fotos que él hizo, porque bueno, este chico quiere ser fotoperiodista y tal, y bueno, el caso es que, claro, este chico, pues, cuando yo pude hablar con él el año pasado sobre este asunto, pues él acababa de llegar de Palestina y, claro, el haber estado allí, pues ya te da cierta superioridad, en el sentido de que, bueno, yo solamente tenía mis conocimientos de historia a través de mis lecturas en internet y de los vídeos de Alberto Garín y algunos de Academia Play, y parece que todo eso no tiene ningún tipo de valor o peso si discutes con alguien que ha ido allí, que ha estado haciendo fotografías y que aparentemente ha estado conversando con gente, con palestinos y con israelíes, y la verdad, si vas allí a pie de calle y te has dedicado a hacer fotografías y a analizar el asunto, la verdad es que Israel es un país que está ocupando el territorio en Gaza, que está masacrando a los palestinos en un genocidio y que no hay más vuelta de hoja, y que cualquier ataque de Hamás pues está justificado porque los israelíes llevan años, décadas, oprimiendo al pueblo palestino. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues yo todavía tengo mis dudas. No es que tenga que estar a favor o en contra de uno o de otro, pero soy consciente de la complejidad del asunto. Y, hombre, lo que sí tengo claro, y para terminar y no extenderme mucho, es que el principal problema en esa zona es Netanyahu, que no es un buen presidente, por lo que tengo entendido, y sobre todo Hamás. El tema es que la mayoría de la población y sobre todo los universitarios de todo el mundo pues tienen claro que Hamás no es el problema, que los que sufren solamente son los palestinos y que es Israel en su conjunto y todos los judíos del mundo, incluido Jerry Seinfeld, los culpables de todo lo que está pasando en Gaza. Nada, solamente quería comentar esto, un saludo y enhorabuena por tu programa, no me pierdo ninguno. Un abrazo. Creo, Alfonso, que estás suponiendo demasiado sobre los estudiantes universitarios estadounidenses. Bueno, en general, sobre los estudiantes universitarios. A ver, los estadounidenses en concreto, dudo que muchos de ellos sepan situar no ya Gaza, sino la propia España en el mapa. Si haces la prueba, quizá te sorprendas cuando alguno te la ubique entre Argentina y Uruguay o entre México y Guatemala. Hoy en Spain lo asocian con Spanish y eso tiene que estar al sur, en algún punto de Centro o Sudamérica. Pues con Gaza me da que es peor todavía. De hecho, la mayor parte de la gente no sabe muy bien en qué parte de Palestina está. Si al norte, si al sur, en el centro. Vamos, que no es muy aventurado decir que muchos de esos estudiantes que se manifiestan tendrían problemas para ubicar Gaza en el mapa con precisión. No los jefes de toda la protesta, que esos evidentemente sí se habrán formado más, pero es que estamos hablando de miles de personas manifestándose por esto.
Pero lo peor no es eso. Lo peor es que el conflicto lo aplanan. Si no supiesen colocar Gaza en el mapa sería lo de menos, si entienden el conflicto. ¿Qué más me da que digan que está 3 grados de latitud más arriba o más abajo? Lo importante es que entiendan el conflicto. Y ese lo aplanan y lo dejan en un genocidio que supuestamente están perpetrando los israelíes contra los palestinos. Si eso fuera cierto, los israelíes serían los peores genocidas que el mundo ha conocido, porque la población de Palestina no ha hecho más que aumentar en los últimos 75 años. Lo ha hecho de forma muy acusada, a pesar de las guerras que ha padecido aquella región y del hostigamiento que les dispensan los israelíes. El conflicto en sí lo hemos tratado de forma extensa a lo largo de los últimos meses aquí en la Contracrónica. No es una historia de buenos y malos, como la extrema izquierda y también la extrema derecha quieren hacer ver. Israel tiene derecho a existir y Palestina también. Los israelíes no son unos colonos que acaban de llegar y que han sometido al pueblo que se encontraron allí. Su presencia data... Bueno, judíos siempre ha habido en esa zona del mundo, pues desde tiempos muy antiguos, incluso después de la diáspora quedaron comunidades judías. Pero vamos, su presencia masiva data de tiempos del Imperio Otomano y se establecieron ya de forma más masiva todavía durante el siglo XX, especialmente durante la época del mandato británico de Palestina. La ONU trató de repartir después de la Guerra Mundial lo que era el mandato británico, fue en el año 48, entre judíos y árabes. Lo conté en una contrahistoria. Los judíos crearon su propio Estado, el Madinat Israel, el Estado de Israel. Los palestinos no, porque los países árabes del entorno invadieron Israel según se proclamaba. Esa guerra la perdieron los árabes y ahí comienza la tragedia de la población árabe de esa zona, la catástrofe, la Nakba, que llaman ellos. No de toda la población árabe, porque en Israel hay 1,5 millones de árabes con la nacionalidad, pero sí de la mayor parte, que primero fueron asimilados en Jordania y Egipto y luego, tras la Guerra de los 6 días, en el 67, fueron dejados de la mano de Dios por sus compatriotas árabes y pasaron a depender de Israel en ciertas zonas donde quedaron confinadas estas poblaciones palestinas, como Cisjordania y la Franja de Gaza. En los años 90, se llegaron a una serie de acuerdos en Oslo conducentes a forjar una paz duradera entre israelíes y palestinos, mediante la creación de 2 estados que conviviesen pacíficamente. Pero ni los unos ni los otros han estado por la labor de ir más allá. Los israelíes no quieren renunciar a Jerusalén, tampoco a los asentamientos en lugares como Cisjordania, y una buena parte de los palestinos no quiere renunciar a todo Israel, al que consideran un estado intruso, y un error histórico que tienen que eliminar. Bien, todos estos detalles son los que ignoran a propósito estos manifestantes y quienes los mueven. Porque lo fácil y lo que da buenos réditos políticos es la dialéctica oprimidos-opresores. Ya sabes, víctimas y verdugos, que es en lo que están ahora. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla de las elecciones de este domingo en Cataluña. Más concretamente sobre la actitud del PP. Hola, Fernando. En este circo o ecosistema catalán político del que habla hoy en tu contracrónica, hay una pregunta que me asalta continuamente, pero que la respondo rápido. Es por qué el PP nunca acusa de fascistas a los que más se acercan al fascismo, ¿no? A esta derecha identitaria que no quiere inmigración, que considera que hay catalanes buenos, auténticos catalanes y catalanes que no son auténticos. Y que bueno, sería Junts, ¿no? Sería esta alianza catalana, o como se llama, alianza catalana. Y el PP soporta que le llamen fascistas, se defiende diciendo que ellos no son fascistas, que eso en política no funciona nunca, porque si tú te tiras todo el día diciendo yo es que no soy fascista, yo es que no soy fascista, al final todos dicen ya, pero si está todo el día hablando de que es fascista, es que son fascistas. ¿De acuerdo? Eso es como lo del truco este psicológico, ¿no? No pienses en un elefante, pues piensas en elefante, ¿no? Entonces, por asociación verbal y psicológica, eso es imposible. Sin embargo, deflectar, decirme, mira, los que son fascistas son esto y esto. Sin embargo, el PP nunca toma eso. Vox sí lo hace de vez en cuando y dice, mira, esta gente son derecha identitaria, gente que cree en este tipo de cosas, llaman al PP nazi, al PNV nazi, perdón, y sí lo hacen. Y sin embargo, el PP no lo hace. Y esa es mi pregunta. ¿Por qué no lo hace? Yo te cuento mi hipótesis. Porque el PP, dentro de su corazoncito, está esperando de que Junts vuelva a ser un partido con el que le puedan hacer pactos. Tenemos a Junts, y eso es literalmente por lo que no llama al PNV cerca de fascistas y de este tipo de cosas. No los llaman. Pese a que son los más parecidos a un partido fascista o nazi.
dentro del espectro político. Es decir, acordémonos hay mucha gente en el País Vasco que votan y no son vascos, o los vascos son los del RH, y en Junts, bueno, acordémonos de lo de las bestias españolas y todo este rollo. Así que si hay alguien que son nazis o fascistas, o ya me entiendes, son ellos. Y el PP nunca se lo llama con la esperanza de que algún día puedan volver a ser amiguitos y les vuelvan a apoyar en el gobierno. ¿No crees? Muchas gracias, Fernando, y a todos los contraescuchas. Pues claro, Francisco, naturalmente que es por eso. El depositario y principal sostén de los consensos de la transición es hoy el Partido Popular. Eso es algo que no ocultan y siempre que habla alguno de sus líderes, empezando por Feijóo, trata de hacer ver que ellos lo que quieren es volver a esa España tranquila, la de los años buenos, cuando los consensos de la transición se respetaban. El principal consenso de la transición es la Constitución. Su sueño es que ciertos partidos que se han echado al monte, como la antigua Convergencia y Unión, hoy reconvertida en cierta medida en Junts per Catalunya, pues se avengan de nuevo a razones y vuelvan a lo que fue la convergencia de Pujol. ¡Ojo! Esa misma carta es la que ha jugado Salvador Illa en estas elecciones. En Cataluña hay mucha gente muy harta de tanta politización durante tantos años, y muchos recuerdan con nostalgia aquella época de Pujol y del oasis catalán. Las cosas iban bien, no había tantos problemas económicos y sobre todo no había tanta polarización y fractura. Esa polarización y esa fractura la crearon los nacionalistas, no hay que olvidarlo, cuando pusieron en marcha el proceso hace ya 10 años, más de 10 años. Pero bueno, que hay muchos votantes en Cataluña que añoran esa época y Salvador Illa, que no es tonto, lo sabía a la perfección. Esa es la razón por la cual trató de hacerse ver como, en cierta medida, como el continuador de Jordi Pujol, fotografiándose con Miquel Roca y rindiendo tributo a aquellos años. Bueno, pues eso mismo es lo que defiende el Partido Popular. Pero en Cataluña, como contaba ayer, no se le asocia con el consenso constitucional, sino con la extrema derecha. Esa dura labor de zapas se ha hecho muy bien allí, no sé, en el sistema educativo y sobre todo en los medios de comunicación. Yo cuando veo TV3, que es una cadena de televisión que veo de vez en cuando, y veo que hablan del PP como extrema derecha, pues claro, no puedo más que sonreírme, es inevitable. No es esa la percepción que se tiene en otras partes de España. De hecho, en la mayor parte de España se ve como lo que es, un partido de centro-derecha que ha tenido que moverse más al centro todavía porque su derecha la ha ocupado Vox. Ellos han tratado de recuperar ese espacio, pero vamos, no lo consiguen. Vamos, por lo que tenemos visto, y lo volvimos a comprobar ayer en las elecciones catalanas, vamos anteayer, hay Vox para rato. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de las elecciones en Cataluña. Parece que el exministro de las mascarillas de Koldo y el comité de expertos, si no da piruetas con Vox o se humilla de vicepresidente, tendrá que negociar su presidencia del gobierno autonómico catalán con partidos de delincuentes amnistiados. A la fractura social catalana expresada en su guirigay de partidos, los catalanes autopercibidos puros y el resto tienen que añadir la cruz de saberse inequívocamente gobernados por una ralea infecta. Al menos tendrán unos meses de gobierno en funciones con poca capacidad para embarrar más la cosa. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 14 de mayo. Mañana será 15, pero no podré hacer el programa porque me tengo que encerrar de nuevo con Alberto Garín en el estudio de grabación para terminar de grabar nuestro audiolibro. La primera parte la hicimos el viernes pasado y la segunda nos toca hacerla hoy. Así que no hay manera, no me da tiempo a presentar vamos a preparar un programa en condiciones. A diferencia de los viernes que preparo el contraplano o contraportada, que con media jornada me basta, con las contracrónicas es una cosa más seria. Además, luego tengo una entrevista en Academia Play que me quiere hacer mi amigo Javier Rubio Once, así que voy a estar prácticamente todo el día yendo de un lado a otro de Madrid, de tal manera que para hacer un programa no bien hecho, prefiero no hacerlo. Nos volvemos a escuchar entonces, hoy estamos a 14, mañana 15 no, al día siguiente, el 16. Hasta entonces.